Continuamos con argumentos y seguimos conversando con el presidente de Conindustria, Luigi Picella. Los voy a invitar a entrar en contexto entrando en el portal digital de Banca y Finanzas, donde pues hay una de las noticias respecto al diálogo que ha tenido el sector industrial con el Ejecutivo. Y allí hay otro tema importante que es el precio del diésel. Vamos a revisar esta nota y acompáñenme. El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, Luigi Picella, aseveró que el diálogo con las autoridades del Ejecutivo impulsó la derogación por parte del Ministerio de Petróleo del aumento en la tarifa para el diésel del sector industrial, producto de ese diálogo. Ahora queremos que nos amplíe de qué se trata, pues ustedes expusieron los problemas que tiene la agroindustria, el tema del subsidio del diésel en nuestro país. ¿A qué acuerdo se llegó entre Conindustria y el Ejecutivo? En primer lugar, vamos a dejar claro, nosotros decimos que los subsidios hay que irlos desmontando progresivamente. En el caso del diésel, cuando se informa del precio de él, nosotros estuvimos y estamos de acuerdo con que PDVSA cobre por el diésel. Que subsidie es otra cosa, pero PDVSA, para la gente que nos escucha, recibía 3 bolívares por un camión cisterna de esos enormes que ustedes ven de 37.000 litros. Nada. Nada, son 3 billetes esos de 1.000 o de 1.000.000 que nosotros tenemos. Eso no cuesta ni la factura para emitir, nada, para sí. ese camión salga, y adicionalmente había un transporte que lo asumía el Estado. Eso tampoco puede ser. O sea, la PDVSA es una empresa como cualquiera, que ella debe generar sus propios ingresos para mantenimiento y para inversiones y para que haya el producto. Porque a veces no podemos pedir de que un producto lo haya sin pagar. Dicho esto y aclarado, se colocó un precio del diésel. Pero los productores agropecuarios, en las fincas y los productores, ellos tienen un costo adicional al precio del diésel, que es el del transporte, y me voy a explicar. Ellos no pueden sus tractores llevarlo a una estación de servicio a cargarlo. Ellos tienen que tener depósitos en sus granjas, en sus terrenos, como lo queramos ver, para surtir el diésel. Pero adicionalmente a ello, existen también las plantas generadoras de electricidad, en donde ellas están ubicadas en las empresas, en las industrias y también en las haciendas donde se genera electricidad. Pues tienen unos depósitos. Ellos tenían un costo adicional que era el transporte para llegar ahí y también los diferentes productores. En una reunión que hubo en el Ministerio de Finanzas un día viernes, porque había un evento programado para el sombrero en el estado de Guárico, no pudo ser, pero se vinieron ellos para finanzas y expusieron el problema del tema de la siembra. Ellos tienen muchos picos. Llega un momento que hasta que tú no logres tener la cosecha no tienes dinero, tienes que hacer inversiones, tienes poco crédito. Y ellos decían que quizás ese precio era elevado. Bueno, pues hubo una mesa técnica inmediatamente de esa reunión ese viernes, esa mesa técnica el día lunes con los agroindustria y el día martes con la industria. Bueno, ahí se determinó darle un subsidio, en el cual quedó en 0,11 centavos de dólar para ese sector industrial. Pero esto salió del diálogo. Todo esto que te acabo de comentar, en principio dejando claro que los servicios también tenemos que pagarlo, sale del diálogo y es un incentivo para la gente del agro, para que le siga echando pichón y que sigan sembrando todo lo que nosotros Porque las realidades consumimos. son distintas para los sectores de nuestro país. Habíamos visto pues unos meses atrás la polémica que se dio también con los productores agrarios del Táchira, de las zonas andinas, con el tema del combustible, la poca capacidad que tenían pues de adquirirlo y cómo perdían sus cosechas. Y justamente en esa edición del programa hablamos de la importancia del diálogo, que más allá de tomar acciones que bueno, no generan ningún tipo de solución de lado y lado, lo importante es sentarse en una mesa para tratar de entender al otro y buscar soluciones en ese sentido. Digamos que en este paso también han avanzado. Pero fíjate, hemos nombrado 3 sí. Y esperemos que el cuarto también se dé. Ahora, con el tema, pues también para el sector industrial, de los servicios públicos, hablamos del tema del diésel o del combustible, dependiendo de muchos sectores, pero el tema del agua y del servicio eléctrico, pues obviamente también son otros factores que influyen en la capacidad productiva. Y eso también incide en toda su estructura de costos, de producción, de productividad. Te voy a decir algo, y algo que no me has preguntado porque me lleva a ello. En primer lugar, sí ha influido, uno de los factores que a nosotros nos incide, porque nos aumentan los precios, porque no produzco linealmente, o porque tengo una falla eléctrica, o también en el caso del combustible, porque a veces puede ser que hay intermitencia en muchos estados, hay estados donde lo tienen, entonces pues pasa al otro, porque todavía hay una ligera insuficiencia en cuanto a producción, estamos produciendo por debajo de los requerimientos, entonces por ello es que ves que en algunos estados hay intermitencia en ello, ¿no? Pero jamás hemos dejado de producir.
Todos nuestros productos están en los anaqueles, nos hace ser más ineficientes, pero ahí estamos al pie del cañón con todos los productos que nosotros hacemos en la nuestro país. pandemia, con las En lo que diferentes sea. vicisitudes, pues igual han Sin seguido. crédito, bueno, sin crédito no es la palabra, pero ahora vamos a tocar ese punto. Pero fíjate, también me llevas a un punto, ¿no? Y es el tema de las sanciones, que lo hemos venido hablando y está un poquito en boga de ello. A veces creemos que hay electricidad, pero el tema de las sanciones no nos permite comprar un transformador o una turbina para el Guri. O queremos también que haya combustible y da la casualidad que las plantas refinadoras del país fueron construidas y las empresas que fabricaron las plantas y esos repuestos no se pueden vender. Entonces, tenemos que trabajar en armonía para ello. Es el igual que el efecto Chevron y hemos visto que en los últimos meses la inflación está en un dígito y para que no se me saque de contexto, porque a veces ocurre, para nosotros es brincar en una pata el hecho de estar en un dígito, pero esa inflación de ese mes es el equivalente a un año de otro país. Es decir, claro, ahora es que tenemos tela que cortar en este tema de lo que es la inflación y el déficit fiscal que existe. Para ello necesitamos no solo Chevron, necesitamos que haya Repsol, Eni y que otras empresas productoras y que nos ayuden a extraer el petróleo y que nos ayuden a generar mayores ingresos, con lo cual vamos a ir dominando lo que es la inflación, porque hoy por hoy lo que produce la inflación es el déficit fiscal que tenemos. Es decir, todavía estamos gastando un poquito más de los ingresos y ese dígito de inflación, que es muy alto, es una de las inflaciones más altas del mundo, hay que irla venciendo, pero necesitamos hacer todo lo que hemos venido conversando acá y un poquito más y avanzar también en el tema del financiamiento. Sí, ese tema de las sanciones pues también ha sido uno de los argumentos del gobierno y está el tema también del diálogo, pues no solo han tenido ustedes negociaciones y diálogos entre el sector productivo de nuestro país y el Ejecutivo, sino que también el Ejecutivo forma parte de otras mesas de diálogo con, en el área política, la oposición de nuestro país representada por la Plataforma Unitaria y también Estados Unidos. Además de que el concierto de países acá en Latinoamérica, Colombia, Argentina, Brasil, en Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pues también se han mostrado interesados en avanzar en ese proceso de diálogo para que, por un lado, Venezuela camine hacia esas elecciones del año 2024 de forma libre, transparente, justa e inclusiva, como lo han mencionado dentro de esas negociaciones, y que, por otro lado, se alivien las sanciones a nuestro país. Ahora, si llegara ese alivio de sanciones por parte de Estados Unidos a Venezuela, todavía queda mucho trabajo por hacer en el sector productivo. ¿Qué pasaría si se alivian las sanciones? ¿Qué pasa mañana? Primero que es un proceso, eso no se va a dar de la noche a la mañana. Nosotros lo que estamos hablando es puntualmente del tema eléctrico, en el tema de la parte de petróleo y evidentemente refinería, que son temas álgidos para nosotros. También el tema del financiamiento. Es un tema también de sanciones y me voy a explicar. Claro. Aquí la banca también se descapitalizó, la banca no presta no porque no quiere, la banca no presta porque también su dinero lo perdió. Sí hay un encaje legal, pero si tú quitaras todo el encaje legal, eso no es suficiente tampoco. Entonces es necesario que los organismos multilaterales puedan traer dinero fresco. Para que eso ocurra, evidentemente tiene que haber un alivio o una flexibilización en las sanciones en ese particular. Y fíjate que a veces nosotros decimos, yo también caí o caemos en esa cuestión del crédito. Si hay crédito, para el cierre del año 2022 cerramos en 500 millones de dólares. Para el 30 de junio, 1.022 millones de dólares. O sea, se duplicó la cartera de crédito. Y tú me preguntarás, y la gente que me escucha dirá, ¿eso es suficiente? Y yo te voy a responder. Es un camino. En épocas normales, el crédito pesaba en el Producto Interno Bruto entre un 14 y un 16%. Ese era el peso de lo que era la cartera de crédito. Hoy apenas 1.6%. Es decir, ahora es que tenemos que avanzar en esa materia. No solo en el crédito de nosotros, de los empresarios, sino también el crédito del consumo de todas las personas que nos ven, de ti, de mí, esa tarjetita de crédito que antes teníamos, que nos ayudaba muchísimo, y eso dinamiza también el consumo. Ningún país se ha desarrollado tampoco sin crédito, ¿sí me explico? No Claro. solo las industrias, sino necesitamos el crédito, necesitamos empresas competitivas, necesitamos los servicios públicos, necesitamos el entendimiento, políticas públicas para alcanzar lo que es para nosotros una de las metas principales, recuperación del poder adquisitivo de nuestra gente y recuperar el nivel de empleo. Que haya muchísimo empleo, incluso que vengan los que se nos fueron, es gente muy preparada, y para ello tenemos que producir en nuestro país. Y hablando del tema de los créditos, que muchos jóvenes, muchos de nuestros compañeros me decían, Rosa, pero es que cuando hablan de los créditos desconozco, muchos de ellos tienen 21 años, 20 años, Sí. y es una situación pues diferente, desconocen este tipo
digamos, programas que tenían los bancos y que todos podríamos acceder y comprar ciertos Mi primer productos, poder apartamento adquirir nuestro lo compré a apartamento. 20 años con 12% La de ley de interés. política habitacional, Y los carros los comprábamos a crédito. Claro, Y- muchos de ellos sí me dicen, Rosa, no, y no puedo, la no línea puedo blanca pensar. la comprábamos con una tarjeta de crédito, te daban un extra crédito o un extra crédito en la nómina y podíamos comprar. Eso es agilizar el consumo, pero para regresar a ello tenemos que dominar la inflación y tenemos que tener créditos de organismos multilaterales. Es decir, vamos bien encaminados. Yo entiendo a veces quizás queremos dar pasos más acelerados. Estamos en 30 kilos, como nosotros decimos, de 100 que éramos antes, ahorita estamos en 30, pero tenemos que seguir insistiendo e ir creciendo sobre esos 30 kilitos hasta que poco a poco vayamos creciendo y tengamos el país que todos nos queremos, un país diversificado donde hoy por hoy estamos exportando productos que jamás nos imaginamos, Rosa, que podíamos exportar. Y sobre eso queremos hablar al regreso, ¿Cómo no? porque también es importante señalar la producción nacional Estamos que tocando también muchos- está trabajando en la muchos temas. exportación. Muchos temas que hemos tenido hoy en Argumentos, nos vamos a la pausa y ya regresamos.